las frases. Haz el amor y no la guerra. Cristo tenía el pelo largo. Debajo de los adoquines está la playa. Nunca ceder. Exige lo imposible. Vacune a su granadero. Los verdaderos enemigos son la ignorancia y el hambre. 1, 2, 100 Vietnams. Soy marxista de tendencia groucho. Los personajes. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste. La vida. Siga los 3 movimientos de paz, remoje, exprima y tienda. Remoje, exprima y tienda. Los ecos. 1, 2, 4, 3, 2, 1. Universe of Music Viceversa. y Radioactivo te invitan a un viaje mágico y misterioso hacia el año que hizo temblar al mundo. 1968. Conoce el mundo día a día de hace 30 años para reconocer que aunque todo cambia, todo permanece igual. Haz tuya la música, la ingenuidad, la libertad, la muerte de una generación cuyo cadáver nos ha servido de camino. Creo estar soñando. 1968. Ecos de un año. Es la primera investigación audiográfica sobre el año más importante de nuestras vidas. Martes 13, 8 de la noche. Sábado 17, 5 de la tarde. En Radioactivo 98.5. 1968. Siga los 3 movimientos de paz, remoje, exprima y tienda. Remoje, exprima y tienda. Ahora toda la ropa se lava con Fab, la fragante espuma fabulosa que lava cualquier cosa. Compre Fab. Fab es blanco. Fab es puro. Fab es calidad. Con Fab no tiene que trabajar y Fab limpia y blanquea de verdad. Para los chinos, 1968 era el año del mono. Para los mexicanos, fue el cuarto del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, a quienes sus enemigos políticos y muchos de sus amigos llamaban en privado el mandril. Los humos del napalm llegarían a México aún frescos desde la ofensiva del TEC, al igual que los disparos de la primavera de Praga. De París llegarían a un país de casi 48 millones de habitantes 2 gritos: la inconformidad y la moda. Sin embargo, todo eso estaba todavía muy lejos en enero del 68. Por esas fechas, todo el mundo se preparaba para celebrar los 19º Juegos Olímpicos. Los primeros para un país subdesarrollado, los primeros en español, los primeros en América Latina. Los mexicanos los esperaban con orgullo. Había razones para estar orgulloso. El desarrollo estabilizador mantenía una economía sana que mantenía el peso a 12.50 con el dólar. El Fondo Monetario Internacional utilizaba al peso como moneda de reserva en sus programas de estabilización. Los aumentos salariales rebasaban el 6% anual y la inflación era menor aquí que en los Estados Unidos. Pero había insatisfacción en lo político y lo social. Los movimientos ferrocarrilero y médico aún vibraban en la memoria de una sociedad harta de la simulación. Serían los universitarios quienes cuestionarían la injusta distribución de la riqueza y la estructura política vertical que ahogaba toda la energía social. Al mismo tiempo, sentimientos de fraternidad, igualdad y libertad embriagaron a muchos jóvenes mexicanos. El movimiento hippie, que derivó en los nacionales hippitecas, pronto causó el escándalo entre las familias bien, con sus costumbres libertarias y el uso de psicodélicos para expandir la mente. La revolución sexual, producto del desarrollo de anticonceptivos y como respuesta a los valores caducos de familia, escuela, gobierno, se convirtió en piedra angular de una generación que dejó crecer sus patillas y cabellos tan largos como sus sueños. No en balde, 1968 fue el año en que se inventó el monokini y las pantimedias con colores fosforescentes.
De Edson no es difícil imaginar al joven mexicano que veía con crítico cinismo los adornos navideños en enero del 68. Su frase favorita podría venir de El hombre unidimensional, de Herbert Marcuse, que desde el 67 circulaba en las librerías mexicanas. Solo gracias a aquellos que no tienen esperanza, nos es dada la esperanza. Día con día leería El Día, periódico de izquierda, el único relativamente independiente de la capital. Semana a semana comenzaría a leer el suplemento cultural de la revista Siempre, La Cultura en México. Ahí escribía un joven a quien todos admiraban, Carlos Monsiváis. Aquel joven se sentiría más identificado con sus coetáneos de París, Varsovia, Berlín o California que con la generación de sus padres. En cada canción de The Beatles se vería retratado. Los padres y los maestros eran la momisa. Disfrutaría pagando los 12 pesos que costaba el cine más caro de la capital, tan solo para ver La Batalla de Argel, de Giulio Pontecorvo, que se proyectaba en el Ópera o Casino Royal en el Colón. Para mediados del año, cuando las noticias sobre las barricadas en el barrio latino llenaron su imaginación, 2001, Odisea del Espacio era la película para ver. Entre las librerías, los jóvenes encontraban su lugar y descubrían su destino. En ellas podían adquirir la segunda edición de la novela de José Agustín, De Perfil, o la primera de Inventando un Sueño. De Julio Cortázar se podía encontrar De todos los fuegos, el fuego. Fue un buen año literario. José Gorostiza publicó Muerte sin fin, Parménides García Saldaña, Pasto Verde, Salvador Elizondo, El hipogeo secreto, Juan Bañuelos, Espejo humeante. También aparecieron poemas de Tomás Segovia, Desconsideraciones de Juan García Ponce y Aura de Carlos Fuentes. En este mismo año apareció publicado en los Estados Unidos un libro clave para entender la cultura de los alucinógenos, Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Pero no todo estaba centrado en la efervescente vida cultural de México. Las imágenes y los ecos del 68 se ligan de manera indisoluble a un predio ubicado en Insurgente Sur 1971, un lugar donde actualmente se levanta el edificio de 4 torres perteneciente a una financiera y una plaza comercial. ¿Qué había ahí hace 30 años? La pista de hielo de Insurgentes, uno de los pocos lugares de diversión juvenil en donde además de ejercitar las piernas con el aguerrido ejercicio del patinaje, se podía escuchar música en vivo de grupos que preferían interpretar sus propias rolas antes de copiar las gringas, los Duk Duks y el primer Three Souls in My Mind. El lugar se complementaba con un pasillo comercial donde, junto a tiendas de modelismo, se localizaba otro bastión de la cultura juvenil, Hip 70, con su iluminación fosforescente y su intenso aroma a pachuli. Era el lugar ideal para comprar botones hippies o escuchar los éxitos de moda. Me diga todo. Ahora que si se quería ser más cosmopolita, la recién bautizada Zona Rosa era el sitio por excelencia para el quién es quién de la época. Lo santo y lo profano se enmarañaban de una banqueta a otra. En sitios como Duca d'Est, el Perro Andaluz, el Toulouse y el Carmen, se podía encontrar lo mismo a Octavio Paz que a José Luis Cuevas o a Carlos Fuentes. Los que tenían aún más dinero disfrutaban los shows nocturnos del Hotel Señorial. A unos cuantos kilómetros, en Coyoacán, estaba el café existencialista El Coyote Flaco. Y todavía más lejos, en Acapulco, el centro nocturno Tiberios presentaba grupos como Love Army y Los Freakouts, mientras que la discoteca de la Huerta ofrecía una pista de baile en forma de jaula a gogó. En todos estos lugares se podía escuchar lo mismo a The Beatles con Hey Jude que a los Hitters con Ahora estoy solo. Entre el gusto adulto empezaba a destacar un joven compositor yucateco, Armando Manzanero, y sus Somos Novios, mientras que muchas madres histéricas se convulsionaban con los afeminados acentos de Rafael. Cuando el sol ya se esconde. Ya se siente el ambiente de las Olimpiadas. Han empezado a vender las monedas conmemorativas de 25 pesos. Y en junio inauguran la Villa Olímpica. Con el dinero de mi beca me compré 2 discos, Lady Madonna y Hello Goodbye de los Beatles. No me quedó dinero para ir al Coyote Flaco en Coyoacán, así que como siempre me quedé con las ganas. La mejor muestra de que el país progresaba se veía en la floreciente industria de la construcción.
A la edificación de las instalaciones deportivas para la Olimpiada se sumó la construcción del metro. En junio del 68 inició la construcción en la glorieta de Insurgentes. En el nuevo barrio residencial de Tecamachalco se ofrecían casas de 3 recámaras hasta por 2.625 pesos mensuales, o bien residencias de una sola planta con jardín y cochera por 3.651 pesos al mes. Lo mismo ocurrió en los flamantes Lomas Verdes, La Herradura, la Hacienda Ojo de Agua, Altillo Universidad y la Unidad Lomas de Plateros. Tlatelolco se anunciaba en periódicos y revistas como un nivel de vida superior. Pronto sería famoso por otras razones. Cuando me enamoro, yo le doy la vida a quien se enamora de mí. Lo más horrible fue la gigantesca capa de silencio que se tendió para dar lugar a la fiesta de la Olimpiada, comentó Claude Kirchmann, años después de ocurrida la masacre. Con excepción de la rechifla, las mentadas de madre y el enorme papalote en forma de negra paloma que sobrevoló el Estadio Olímpico, parecía que nada hubiese pasado. Como una extraña paradoja de la historia, los Juegos de la 19ª Olimpiada fueron mucho más brillantes de lo que se esperaba. Para el recuerdo quedaron los récords de Bob Beamon en el salto de longitud y James Hines en los 100 metros planos. Para la posteridad, el estilo bautizado como Fosbury Flop para el salto de altura con las espaldas hacia el suelo, inventado por Richard Fosbury, y el duelo gimnástico entre Natasha Kushinskaya y Vera Charlaska. Esta última conquistó el corazón de México al casarse en la Catedral Metropolitana. Para México, esta fue su mejor competencia. 12 medallas de oro que incluyeron al inolvidable Sargento Pedraza y al Tibio Muñoz. Así como la primera presea para nuestro país en el boxeo olímpico, la de Ricardo Delgado en el peso mosca. Tommy Smith y John Carlos con su guante negro al aire durante la premiación de los 400 metros fueron la metáfora más clara de unos Estados Unidos divididos por el odio racial y las heridas supurantes. Los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy, las manifestaciones en Berkeley y la guerra de Vietnam parecían presagiar el fin del American Way of Life. Noviembre llegó con la elección de Richard Nixon a la presidencia de los Estados Unidos y su forma gangsteril de gobernar permeó el futuro de su nación por los años siguientes. Jim Morrison y sus puertas cantan The End, mientras en la Gran Bretaña los censores prohíben Street Fighting Man de los Rolling Stones por considerar que promovía disturbios callejeros. Lo que no sabían es que los disturbios como arma de presión política y manifestación democrática habían sido acallados por el peso de los tanques en Tlatelolco y Praga. ¿Y qué puede hacer un chavo pobre excepto cantar en una banda de rock and roll? Rock
Haz el amor y no la guerra. Cristo tenía el pelo largo. Debajo de los adoquines está la playa. Nunca ceder. Exige lo imposible. Vacune a su granadero. Los verdaderos enemigos son la ignorancia y el hambre. 1, 2, 100 Vietnams. Soy marxista de tendencia groucho. Los personajes. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste. La vida. Sigan los 3 movimientos de paz. Remoje, exprima y tienda. Remoje, exprima y tienda. Los ecos. 1, 2, 4, 3, 2, 1. Universal Music Viceversa. y Radioactivo te invitan a un viaje mágico y misterioso hacia el año que hizo temblar al mundo. 1968. Conoce el mundo día a día de hace 30 años para reconocer que aunque todo cambia, todo permanece igual. Astilla la música, la ingenuidad, la libertad, la muerte de una generación cuyo cadáver nos ha servido de camino. Creo estar soñando. 1968. Ecos de un año. Es la primera investigación audiográfica sobre el año más importante de nuestras vidas. Martes 13, 8 de la noche. Sábado 17, 5 de la tarde. En Radioactivo 98.5. México, el misterioso asesinato en Acapulco del conde de Cuarone y la sospecha sobre su esposa Sofía Bassi. Los conciertos de Rafael y la visita de Eric Burdon son el triste colofón para un año que inició con anuncios luminosos de paz y terminó con unas misteriosas explosiones en el edificio del PRI. A decir de quienes lo vivieron, se respiró tristeza durante la Navidad de ese 68. Las muchas ausencias pesaron en la celebración. A la cauda de los muertos se sumaron los desaparecidos y los que huían para iniciar otra lucha por otros medios. Al finalizar el año, Robert Burman, piloto del Apolo 8, envió un lejano saludo de Navidad desde los confines del espacio, mientras orbitaba la cara oscura de la Luna. Ese fue el último eco de 1968, un año lleno de portentos y maravillas. Como en El barco ebrio, de Arthur Rimbaud, fue un año cuyos ecos cargaron los sufrimientos de un mundo herido, con el infinito cansancio que le produce todo lo que le rodea. La nave cargaba con el ardiente deseo de navegar por alta mar, para purificarse ahí de todo lo que la había manchado. 1968. Los ecos de un año nos devuelven 365 días de un viaje que llevó a los jóvenes hacia el infinito, aunque solo se haya tratado de un frágil barco de papel que un niño triste lanzó al mar cruel, tan solo para que lo devoren las olas implacables. Sueños se fueron, pienso que no puede ser.
Para 1968, la música popular aún resentía el impacto brutal de El verano del amor, experimentado un año atrás. Las nuevas figuras de lo que banalmente se bautizó como música psicodélica rápidamente se consolidaban hasta convertirse en mitos, mientras que de aquellos que protagonizaron la explosión del rock a principios de la década, solo The Beatles y The Rolling Stones evolucionaban con el tiempo y brindaban nuevos himnos para la juventud. La música que tímidamente había roto los sujetadores que la convertían en mero entretenimiento se convirtió en 1968 en la voz de una juventud que pedía libertad, y como en ningún otro tiempo, los músicos se convirtieron en sus portavoces. Más que ningunos otros, The Beatles crean el 30 de mayo la canción definitiva para este año, Revolution, lado B del sencillo más exitoso de la historia del cuarteto, Hey Jude. La canción fue inspirada a John Lennon por los acontecimientos en París y rápidamente se convirtió en el himno de los movimientos juveniles de todo el mundo. Aquí presentamos la versión en vivo del tema, grabada en el show de David Frost, cuando lo peor estaba aún por venir. Meses antes, para ser exactos en abril, se estrena en Nueva York el primer musical claramente antibelicista y para muchos la primera ópera rock de la historia, Hair. Catalogada como un musical tribal americano de rock y amor, la controversia de su temática la catapultó hasta las 1742 representaciones. Su influjo se dejó sentir luego en obras como Jesus Christ Superstar y Tommy. Al mismo tiempo que nacía la ópera rock, un nuevo género eléctrico pesado con percusiones y guitarras distorsionadas hacía su aparición con la conformación de un grupo surgido de un juego de palabras hecho por Keith Moon, baterista de The Who. En el 68, el guitarrista Jimmy Page abandona a The Yardbirds para unirse a su amigo John Paul Jones. Rondan entonces a la búsqueda de otros músicos y reclutan al cantante Robert Plant y al baterista John Bonham, provenientes de una banda semiprofesional conocida como Band of Joy. El Led Zeppelin estaba a punto de soltar amarras e iniciar una de las más significativas carreras en la historia de la música. Y mientras unos nacían, otros morían. El reto de tener 3 personalidades dominantes en un solo grupo de rock demostró ser grandioso, pero también la causa de que el supergrupo Cream se disolviera. Eric Clapton, cuyo deificado nombre aparecía en las pintas de las calles de Londres, y Ginger Baker no aprenden la lección y se lanzan a formar Blind Faith, mientras Jack Bruce se convierte en miembro de West, Bruce and Lane. Para este último todo había terminado. Para Eric, quien participa en las sesiones de El Álbum Blanco con The Beatles, lo mejor y lo peor estaban por venir. Cream dejó como legado en este 68 una extraordinaria rola, Sunshine of Your Love. Pero no todo fueron movimientos perennes, revolucionarios o de superbandas. Para el verano, el oscuro manager de rock, Don Kirshner, crea Los Archies, una caricatura animada que se transmitía los sábados por la mañana, imaginada como una versión musical de la tira cómica del mismo nombre. Kirshner contrató al cantante de estudio Ron Dante para convertirse en la voz principal del grupo. Su sonido estaba dirigido directamente al mercado prejuvenil, no a los alborotadores o hippies de melena larga, y se tornó en un enorme éxito comercial. Desde entonces y hasta las Spice Girls, muchos han debido su fama a lo que hace 30 años se denominó como Bubblegum Music. Solo para terminar con las grandes personalidades, conviene recordar que 1968 marcó el regreso triunfal del camionero de Tupelo, Mississippi, que había electrizado al mundo 12 años antes, que para esa fecha más bien parecían 12,000. El 3 de diciembre, la compañía de máquinas de coser Singer patrocina un especial navideño de 1 hora titulado solamente Elvis. Este marcó la primera aparición del ex-rey del rock en más de 8 años. Originalmente, se programó que el show cerrase con Noche de Paz. Presley optó por If I Can't Rain. Para el feliz padre de la pequeña Lisa Marie, nacida meses antes, este fue su último momento de gloria. Durante el explosivo 68, hubo debuts musicales sin los cuales no se puede explicar la música contemporánea. Junto a los Archies, debutó un trompetista californiano que se fusiló los arreglos de los mariachis al sur de la frontera y fundó su grupo Tijuana Brass. Herb Alpert creó luego la compañía A&M.
Joe Cocker electriza al mundo con su versión de With a Little Help from My Friends. Creedence Clearwater Revival arranca su carrera cargada de acentos sureños con Susie Q. Deep Purple, con Richie Blackmore a la cabeza, lanza al mercado Hush. Mientras Sly and the Family Stone o La Familia Pacheca revoluciona el funk con Dance to the Music. Mención aparte merecen dos estrenos que se convirtieron en verdaderos mitos durante el año que hizo temblar al mundo. Primero, un grupo conocido como Steppenwolf lanza la rola arquetípica para los devoradores de kilómetros en exuberantes motocicletas, Born to Be Wild, la primera donde aparece la frase heavy metal. Segundo, con un fusil descarado a las fugas de Johann Sebastian Bach, una banda con nombre tan exótico como Iron Butterfly explora los límites de las grabaciones comerciales con una canción de 17 minutos de absoluto viaje en ácido que se ha popularizado hasta la fecha en la voz de los Simpsons, Inagara da Vida. Mientras, en otro terreno, Sergio Méndez y su Brasil 66 con el cover A de Full on the Hill y el francés Paul Muriat llenaban los ecos de 1968 con su melodía Love is Blue. Para quienes el amor no era nada triste, era para la banda comandada por Jim Morrison, quienes en mayo promueven Hello, I Love You, que se convierte en la canción con más semanas en número 1 de todo el año, rebasando incluso el clásico Hey Jude de The Beatles. En junio los profesores de todas las prepas se fueron de huelga. Así que con varios amigos me fui a caminar a San Ángel, por el rumbo de Chimalistac. Luego nos metimos al cine a ver la película Al Maestro con Cariño, que aunque se desarrolla en Inglaterra, la sensación de tener un futuro incierto y la incomprensión de los adultos es la misma que aquí. Cuando salimos, la noticia de la tarde era que acababan de matar a Robert Kennedy. Quien más allá de las vistas y las ventas consolidó una imagen musical que ha traspasado las décadas fue Jimi Hendrix, con su portentoso álbum Axis, Bold as Love. Lo mismo sucedió con una chica sureña de extraordinaria fragilidad y potente voz que pasó a la historia con el nombre de Janis Joplin. Su álbum Cheap Thrills, donde se acompañó de Big Brother and the Holding Company, acabó de convertirla en parte de esa trinidad del rock que curiosamente iniciaba su nombre con J: Jimmy, Janis y Jim. El mundo de la música jamás viviría otro momento tan especial como el de este 1968, en el que todos los corazones se abrían y todos los vinos corrían. Los jóvenes, a través de la música, sentaron a la belleza, al orden, el progreso y la democracia en sus rodillas, pero los encontraron amargos y los maldijeron para siempre. Oh, don't it pain to see someone cry? En 1968. El programa 1968 Los Ecos de un Año, primera parte, fue escrito por José Luis Guzmán, con información de la revista Viceversa, en su número dedicado a este año. Agradecemos particularmente a Fernando Fernández y todo su equipo. Fue una producción de Roberto Muñoz el Guarpig, José Luis Guzmán e Hipólito Tobón. La música, los fondos y los discursos políticos fueron tomados del disco 1968, Música, Imágenes e Historia, de Universal Music. Gracias muy especiales a Arturo López Gavito, con las voces de Fernanda Tapia, Jordi Soler y Mario Castañeda. Sigan con Radioactivo 98.5. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours. Think of all the great things we would do. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever
abrazos. Haz el amor y no la guerra. Cristo tenía el pelo largo. Debajo de los adoquines está la playa. Nunca ceder. Exige lo imposible. Vacune a su granadero. Los verdaderos enemigos son la ignorancia y el hambre. 1, 2, 100 vietnams. Soy marxista de tendencia groucho. Los personajes. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste. La vida. Siga los 3 movimientos de paz. Los ecos. 1, 2, 4, 3, 2, 1. Universal Music, Viceversa y Radioactivo te invitan a un viaje mágico y misterioso hacia el año que hizo temblar al mundo. 1968. Conoce el mundo día a día de hace 30 años para reconocer que aunque todo cambia, todo permanece igual. Martes 20, 8 de la noche, sábado 24, 5 de la tarde, segunda parte. en Radioactivo 98.5. En la leyenda que traen los ecos de 1968 se inscribe firmemente la figura del poeta Octavio Paz. Luego de tener noticia de la masacre de Tlatelolco, el entonces embajador de México en la India renunció a su puesto como un acto supremo de congruencia moral. En una carta dirigida al secretario de Relaciones Exteriores del sexenio Díaz Ordazista, Antonio Carrillo Flores, Paz señaló: "No estoy de acuerdo en lo absoluto con los métodos empleados para resolver las demandas y problemas que ha planteado nuestra juventud". En noviembre del 68, Octavio Paz concedió una entrevista al diario francés Le Monde, en donde sostuvo que el gobierno mexicano había cometido un acto de terrorismo de Estado y daba su visión de los hechos. No es casual que los jóvenes mexicanos hayan caído en la antigua plaza de Tlatelolco. Ahí precisamente se encontraba el templo azteca donde se hacían sacrificios humanos. El asesinato de los estudiantes fue un sacrificio ritual. Se trataba de aterrorizar a la población usando los mismos métodos de sacrificios humanos por los aztecas. Lo que el poeta denotaba era la trágica herencia manchada de sangre que rodea todavía al islote que conocemos ahora como Tlatelolco. De acuerdo con algunos historiadores, ahí nació el floreciente estado Tenochca, que al tiempo de la llegada de los españoles cobijaba al mercado o tianguis más grande de Mesoamérica. El conquistador Hernán Cortés, deslumbrado ante lo que parecía una urbe de plata, lo describió como 2 veces más grande que la ciudad de Salamanca. En Tlatelolco fue capturado el último tlatoani azteca, Cuauhtémoc, quien luego fue sometido a bárbaro tormento para arrancarle el secreto del llamado Tesoro de Moctezuma. A la caída del Imperio Nahua, el islote quedó bañado en sangre mientras miles de aztecas perecían víctimas de la viruela, traída a este continente por los españoles. Este fue el primer baño de sangre. Lo que entonces era la frontera norte de la capital de la Nueva España fue testigo de hechos portentosos que definieron para siempre lo que conocemos como mexicanidad. Ahí se reveló ante los ojos de Fray Juan de Zumárraga la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tlatelolco fue el escenario en 1531 del primer auto sacramental en tierras americanas titulado Auto del Juicio Final. A través de sus escenas, miles de indígenas terminaron por convertirse a la religión de sus conquistadores y olvidar así a los sangrientos ídolos de barro incapaces de prevenir su caída. Pero Tlatelolco sería testigo en otras ocasiones del fin del mundo. Como uno de esos juegos de la historia, curiosamente se levantó en 1610 la iglesia dedicada al apóstol escogido por los conquistadores como símbolo de guerra, Santiago. El santo patrono se unió así, en su advocación de portador de la violencia, al dios azteca Mictlantecuhtli, quien trae la muerte. El antiguo islote quedó así bajo la influencia de la guerra, la violencia y la muerte. Con la independencia y la reforma, la misma ermita de Santiago Tlatelolco fue utilizada de manera sucesiva como cárcel, almacén de explosivos y posada para los peregrinos hacia la Basílica de Guadalupe. Durante este siglo y bien entrados los años 50, como consecuencia de la instalación de la central ferroviaria de Buenavista,
los terrenos de Tlatelolco se convirtieron en barracas donde se alojaban los empleados ferrocarrileros. El 25 de marzo del 59, el movimiento ferrocarrilero, que había empezado por solicitar aumentos salariales y fin al sindicalismo charro, inició una huelga en todo el país que buscaba homologar salarios entre los trabajadores del riel. Obstinados, decretaron un paro hasta sus últimas consecuencias. El día 28, con lujo de violencia, a golpes de macana y bayoneta, en una operación relámpago que cubrió toda la República, la policía, el ejército y las corporaciones de agentes especiales apresaron a 10,000 ferrocarrileros. Los campamentos de Tlatelolco fueron escenario del sangriento ataque y 800 trabajadores fueron conducidos a la estación de Peralvillo. Se les confinó en las cárceles y el campo militar número 1. Conviene recordar una nota de pie de página. Durante estos acontecimientos, era secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz. Hubo muertos y escenas de brutal sadismo. El líder Román Guerra Montemayor fue torturado y asesinado. Su cadáver, colocado en las vías de un tren, tenía los labios y las uñas pintadas de rojo para evidenciar su filiación política y, en un acto de supremacía machista, simular un crimen entre homosexuales. Este fue el segundo baño de sangre. Something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Being drawn, nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Field day for the heat. 1,000 people in the street, singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Children, what's that sound? El 2 de octubre del 68 ocurrió el tercero y sería el 19 de septiembre del 85 cuando a las 7:19 de la mañana los dioses del México antiguo, que habían condenado a este cosmos a girar bajo el quinto sol, desataron toda su furia en un terremoto del que aún hoy desconocemos su cuenta final. El cuarto baño de sangre del que fue testigo Santiago Tlatelolco destrozó edificios completos, evidenció la corrupción de las construcciones oficiales y ante la lentitud y el pasmo gubernamental vio surgir a una sociedad capaz de organizarse a sí misma, cansada de la burocracia inoperante. Todo esto fue, es y será Santiago Tlatelolco, o la Plaza de las Tres Culturas, el lugar donde los sacrificios rituales tomaron forma, el lugar donde se convocaba a la muerte. Palmolive en su baño diario embellece y perfuma su piel con aceite.
La novela José Trigo de Fernando del Paso fue publicada en 1966 y se desarrollaba en Santiago Tlatelolco. El creador de Noticias del Imperio y Palinuro de México comentó que cuando caminaba por sus oscuras calles en el génesis de José Trigo, los presagios se le pegaban a la piel y apenas si lo dejaron respirar. Aquí, en breves párrafos, las premoniciones textuales de Fernando del Paso, 2 años antes de la matanza de Tlatelolco. 1, 2, 3, 4, 5 de octubre. Brutales represiones sistemáticas, vejámenes, redadas, delaciones, degollinas y otras vilezas torpes a cual más. El gobierno parece decidido a ultimar el movimiento. Determinados a morir, planean una manifestación por las calles de la ciudad. El ejército la disuelve en Santiago Tlatelolco. Pero allá, en el atrio del templo del Señor Santiago, se derrumba el mundo, se desmorona en luces, piedra, polvo y estrellas. Llegó el ejército, llovió sangre, se apagó el canto de los escogidos que antes subía hasta la cúpula dorada, envuelto en incienso, y el fuego, el olor a azufre, el humo de la pólvora, una inmensa nube blanca. Y ahora quien recuerde esos días y recuerda la palabra, culatazos, testículos, granaderos, fusiles, banderas rojinegras, antorchas, policía, cárcel, separos, periódicos, sabotaje. Recuerda también hasta el cansancio, hasta la muerte, las palabras blanca, girasoles, caja blanca de girasoles. Yo lo vi, bajo mi palabra, sobre mis palabras. Y lo que vi lo cuento con solo mis palabras y nada más que mis palabras. A la mañana siguiente de la masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre del 68, hubo quien notó que la plaza roja de sangre estaba cubierta con aserrín como en las viejas carnicerías. Es atroz pensar que aquel sitio tenía una historia anegada en sangre, que debajo de la sangre de los estudiantes corrían ríos del rojo líquido proveniente de los corazones indígenas y de los asesinados durante el movimiento ferrocarrilero. Pronto se unirían a este caudal las víctimas del 85. Es atroz pensar que el poder había ejecutado un acto de represión sangrienta, que en México los antiguos dioses se vengaban en los descendientes de los conquistadores. Se burlaban del tiempo y surgían del olvido a plena luz. El paisaje mexicano huele a sangre. Había dicho una mañana de 1915 el presidente Eulalio González al joven José Vasconcelos. Sin saberlo citaba al antiguo poeta náhuatl recogido en La visión de los vencidos. Y el olor de la sangre mojaba el aire, y el olor de la sangre manchaba el aire. En su carta de renuncia, Octavio Paz acertó en su diagnóstico. El movimiento estudiantil abría una grieta en el sistema político mexicano, donde menos se le esperaba, la clase media. Tratarla con la brutalidad que acostumbraba contra obreros y campesinos fue contraproducente. El 68 no quebró al sistema, pero lo hirió de muerte en su legitimidad. Y que esta lucha, la que señala la Constitución, se realiza dentro del marco de lealtad de las Fuerzas Armadas, que son su garantía, que nacieron con Madero, con Zapata, con Villa, con Carranza, que alcanzaron en la lucha constitucionalista los más grandes triunfos armados en nuestro país y que vinieron a ser, como se quiso en los albores de la lucha constitucionalista, un ejército de ciudadanos, de hombres del pueblo armados para defender la libertad y asegurar el progreso social. Nuestras Fuerzas Armadas son la garantía del progreso social con base en la Constitución de las mayorías del pueblo mexicano. El hecho inició de una manera tan pueril que parecería cómico si no hubiese tenido un resultado tan trágico. El H Cuerpo de Granaderos, siguiendo el impulso que los ha caracterizado, reprimió de manera salvaje y desproporcionada una riña entre estudiantes preparatorianos el 22 de julio. Se organiza entonces una marcha de protesta contra la brutalidad policíaca, que termina mezclada con otra similar que realizaba el proscrito Partido Comunista Mexicano,
para conmemorar el asalto de Fidel Castro al cuartel Moncada. La policía montada los reprime, otra vez de manera brutal, cuando pretendían dirigirse al lugar vedado para el pueblo, el Zócalo. Las noticias corren rápido entre los que viven cerca del centro. Lo del bazucazo estuvo grueso. Por simpatía con los estudiantes, me fui a hacer pintas. Me regalaron unos botones que decían "Granaderos a Vietnam" y otro que dice "Venceremos", con la silueta de un tal Che Guevara. Gritar en la calle, parar el tráfico, mentarle la madre a los momios y hasta las corretizas de los granaderos llenan el aire de libertad. Inician entonces las huelgas en varios planteles del Politécnico y la UNAM. Todos exigen alto a la represión y castigo a los responsables. En el centro histórico se cierran comercios y se suspende el tráfico. Los estudiantes incendian camiones, los policías arrojan gases lacrimógenos. A una semana de iniciado el conflicto se habla de 400 lesionados y 1000 detenidos. En este punto, la situación se torna dramática. Montados en tanques ligeros y jeeps, soldados de la primera zona militar reciben la orden de entrar a la preparatoria 1 en San Ildefonso. De un bazucazo destruyen la puerta de madera labrada del edificio que databa del siglo XVIII. En una decisión sin precedentes, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, luego de izar a media asta la bandera nacional en señal de duelo, encabezó una marcha de 50,000 personas. Ahí se escuchó por vez primera el grito de "Únete, pueblo". Los Goyas universitarios se volvieron cantos de una batalla cívica. Al regresar a CEU, los estudiantes entonaron el himno nacional. Este fue el fin de la etapa formativa del movimiento. Vendría lo más difícil. Que decir de ayer son palabras de rencor que solo hablan de un gran dolor. Mentir fue nuestra historia, que no es ni amor ni gloria, porque es así, porque no hubo comprensión, ni un poco de calor, ni en ti ni en mí. Hablar, ¿qué podemos hablar si todo está dicho ya? Y tú podrás vivir sin mí, no hay por qué fingirme amor. Pero sí, una cosa diré, que nunca volveré. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón. Palabras son, pero algo de verdad guardé en mi corazón.
las frases, haz el amor y no la guerra. Cristo tenía el pelo largo. Debajo de los adoquines está la playa. Nunca ceder. Exige lo imposible. Vacune a su granadero. Los verdaderos enemigos son la ignorancia y el hambre. 1, 2, 100 Vietnams. Soy marxista de tendencia groucho. Los personajes. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste. La vida. Siga los 3 movimientos de paz. Los ecos. 1, 2, 4, 3, 2, 1. Universal Music, Viceversa y Radioactivo te invitan a un viaje mágico y misterioso hacia el año que hizo temblar al mundo. 1968. Conoce el mundo día a día de hace 30 años para reconocer que aunque todo cambia, todo permanece igual. Martes 20, 8 de la noche, sábado 24, 5 de la tarde, segunda parte. En Radioactivo 98.5. Con brillantina, palmolive, mejor peinado y perfumado queda el pelo. Contiene aceite de oliva, que para el pelo es superior. La brillantina, palmolive, deja el cabello seductor. La discoteca de la gente joven. Radio Capital. El 13 de agosto, una marcha de 100,000 estudiantes logró llegar al Zócalo. México, libertad, era la consigna. Días atrás se había conformado el Consejo Nacional de Huelga, que elaboró un pliego petitorio de las demandas estudiantiles. Actuaban, sin embargo, movidos más por las emociones que por las ideas o las ideologías. Aunque salían de las escuelas a visitar barrios, fábricas y algunos pueblos, el verdadero escenario del movimiento era el campus universitario y politécnico. Ahí se discutía, debatía y se alcanzaban deliberaciones interminables en aras de manifestar el valor público del movimiento. Esta era su demanda, que todo se hiciera público, que la política volviera a ser algo que se debatiera abiertamente. El 22 de agosto, los diarios de la capital informaban sobre la entrada de los tanques rusos a territorio checoslovaco y el aplastamiento de la primavera de Praga. En México, los cables se tendieron para un posible diálogo entre estudiantes y gobierno. Las imágenes de tanques en las calles de la ciudad parecían alejarse. El 27 de agosto, el movimiento estudiantil alcanzó su clímax. Una imponente manifestación arribó al Zócalo. En las bardas, en los postes, hasta en las paredes de Palacio Nacional, se pegaron efigies del Che Guevara, junto a profusas mentadas a Díaz Ordaz. A las 8 de la noche comenzó el mitin. Roberto Escudero, de Filosofía, atacó a la tiranía, la dictadura y la injusticia. Se tocaron a rebato las campanas de la catedral y se izó en el asta una bandera rojinegra. Nada de esto le sería perdonado. En su informe de gobierno del 1 de septiembre, Díaz Ordaz, lastimado en el principio de autoridad presidencial y en lo que Enrique Krause llama su personal fealdad, advirtió amenazante: sé que millones de compatriotas están decididamente a favor del orden y en contra de la anarquía. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Nunca olvidaré el 13 de septiembre de ese año. Al salir del cine, y sin saber por qué, me uní a la marcha silenciosa a la altura del Ángel. Al acercarnos al centro ya anochecía, y las luces de la calle se apagaban a nuestro paso. El miedo a la represión era patente, pero la certeza de que lo vencería el silencio era más fuerte que otra cosa. Ese día me quedó claro. No sé cuándo, pero algún día los jóvenes venceremos.
Radio Éxitos. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Precisamente ese 15 de septiembre, Eberto Castillo efectuó el primer grito alterno en la historia de México. El escándalo fue enorme. Ya no solo se tocaba a México y sus símbolos patrios, sino que se suplantaba al presidente en una de sus funciones rituales más sagradas, dar el grito. Habría que dar a los estudiantes una pequeña demostración. Esta llegó el 18 de septiembre cuando el ejército ocupó Ciudad Universitaria. El 24 toma el casco de Santo Tomás, sede del Politécnico, luego de horas de batallas entre estudiantes y policía. El movimiento, víctima de su propia dinámica, comenzaba a languidecer. La mañana del 2 de octubre faltaba una semana para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Se había citado para la realización de un mitin más en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Sería a las 5 de la tarde. La discoteca de la gente joven. Radio Capital. Tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Todo estuvo listo a la hora y los líderes del movimiento se plantaron en el tercer piso del edificio Chihuahua. Algunas personas notaron presencias extrañas. Jóvenes muy pelones, con un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda, rondaban el edificio.
Eran del Batallón Olimpia, entrenado especialmente para la seguridad durante las Olimpiadas. Aproximadamente a las 6:20 de la tarde, hicieron acto de presencia 2 helicópteros que lanzaron unas luces de bengala, una verde y otra roja. Se oyeron gritos, entonces comenzó la balacera. Nunca he visto disparar así sobre la multitud, escribiría Claude Kirchmann, corresponsal de Le Monde. Gilberto Guevara Niebla, uno de los líderes del movimiento, vio a miembros del Batallón Olimpia disparar contra la multitud con pistolas, ametralladoras, fusiles de alto calibre. Frente al edificio Chihuahua, el ejército, que horas antes había rodeado la plaza, comenzó a avanzar. Otro de los líderes, Luis González de Alba, aseguró que los cientos de muertos vinieron de que el ejército respondió a los tiros, que no sabían de dónde venían. El fuego nutrido duró 62 minutos. A las 7:15 vino un segundo tiroteo. Se dispararon aproximadamente 15,000 balas. Los detenidos, más de 2,000. Los muertos, nunca se sabrá. El historiador Daniel Cosío Villegas escribió sobre la huella del movimiento estudiantil. Ha dado un ejemplo cívico que no se producía en el país, que no se olvidará fácilmente y que está destinado a ser imitado mañana. Tristeza. Solo eso se siente al terminar el año. El mundo se ha vuelto loco. Los árabes y judíos se matan entre sí. Nixon es presidente. Y los jóvenes de todo el mundo son reprimidos. Lo mismo aquí que en París, Chicago o Berkeley. En México las escuelas han vuelto a abrir. Y parece que todos quieren olvidar lo que pasó el 2 de octubre. Fui a ver El planeta de los simios. Y en las primeras escenas, cuando salen a caballo los gorilas, una voz en la oscuridad gritó: ¡Aguas! ¡Ahí vienen los granaderos! Yo solamente siento un enorme vacío en mi interior. Y los ecos de ese año que lentamente se van haciendo más tenues y lejanos. Especial 1968. Ecos de un año. Epílogo. Los acontecimientos que son referencia de una época se conmemoran cuando coinciden con fechas simbólicas. Las reflexiones sobre el 68 se hicieron a los 10 años, a los 25 y ahora a los 30 de lo que entonces se llamó con entusiasmo revolución. El aniversario actual tiene características diferentes. Por primera vez se ha originado un cambio generacional significativo. Los jóvenes que antes marchaban, ahora gobiernan países. 1968 fue, con la perspectiva de la historia, una gota de ruptura en el océano del consenso. Ahora, en los 90, vivimos la herencia del pensamiento único de una década atrás. El pensamiento único, vínculo existente en el puente de 3 décadas, se apoya otra vez en la muerte de la política, la ausencia de participación de los ciudadanos y la dictadura de los expertos, y el principio inmutable de que el mercado es el que gobierna y el gobierno el que administra lo que dicen los mercados. El pensamiento único significa la contrarrevolución del 68 y sus protagonistas han hecho suya la consigna de Fidel Castro: con la revolución todo, contra la revolución nada. En los últimos tiempos todavía hay signos de resistencia contra este. Se concretan sobre todo en la fuerza del voto y solo subsidiariamente en la calle con manifestaciones. Poco queda de los métodos de movilización de hace 30 años. Casi nada queda de las utopías globalizadoras, aunque las del 68 hayan sido pacifistas y antitotalitarias. Quizás porque siempre que las ha habido han conducido al infierno sobre la tierra. Los estudiantes e intelectuales no pretenden ser como entonces, una clase social, y es difícil que tengan aspiraciones comunes. No son ya el sujeto revolucionario, pero ¿quién lo es en los albores del nuevo milenio? Los que a través de estos ecos recuperen el espíritu del 68 tendrán elementos para concluir si se incubó la resistencia al pensamiento único o si solo fue más de lo mismo. Lo cierto es que la revolución ha desaparecido de nuestras vidas y de nuestras mentes.
pero seguimos sonando con frases como aquellas escritas en París o en la Ciudad de México. Cuanto más lejana está una revolución, más seductora es. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are insane. Waiting for the summer rain. There's danger on the edge of town. Ride the King's Highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake, ride the snake to the lake.
The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived, and then he paid a visit to his brother, and then he walked on down the hall, and he came to a door, and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus schooner, blue rock on that blue bus schooner. Come on, yeah. La segunda parte del programa 1968, Los Ecos de un Año, fue escrito por José Luis Guzmán y Mariano Bedoya. El texto de Fernando del Paso fue tomado de la revista Viceversa en su número dedicado a este año. Agradecemos a Pedro Bejarano, a Fernando Fernández y todo su equipo. Producido por Roberto Muñoz Guarpig y José Luis Guzmán e Hipólito Polo Tobón. La música, los fondos y los discursos políticos fueron tomados del disco 1968 Música, Imágenes e Historia de Universal Music. Gracias muy especiales a Arturo López Gavito. Las voces fueron de Fernanda Tapia, Jordi Soler y Mario Castañeda. Sigan con Radioactivo 98.5.